Muchas gracias también a la Asociación Bancaria por la invitación a hablar un poco sobre el sistema financiero de Guatemala y de la región, dentro de este 7º Foro Económico Regional. Y lo que voy a tratar de tocar acá son estos temas. Voy a hablar sobre el país, sobre Centroamérica y riesgos y desafíos. Para ese propósito vamos a tratar de hablar de la situación financiera del sistema, indicadores, avance, regulación y desafíos, y en Centroamérica, características del sector financiero, los principales indicadores, las tendencias de la banca regional. Y de cara al 2018 y futuro, los riesgos y desafíos. Entremos en materia. Guatemala. El caso de Guatemala, tenemos hablar de uno mismo como guatemalteco siempre es complicado porque uno tiene tendencia, a veces por cuestión cultural, uno no mira lo positivo y solo habla de lo negativo. O si no, puede ser al revés, que uno hay todo negativo y uno tiene tendencia a hablar solo de cosas que... Entonces uno construye, digamos, en el aire o castillos o infiernos, ¿verdad? Una maravilla o un desastre. Entonces yo me voy a basar más para hablar de la situación del sistema financiero, empezando por una evaluación que se hace desde hace muchos años, que lo hace el Banco Mundial, que es lo que es el World Economic Forum. Fondo Monetario contribuye, son varias entidades las que participan, donde se ve la competitividad global del país. Y el último evaluación del 2017-2018, si lo vemos en conjunto como país, no es muy satisfactorio porque estamos en la posición 84 de 137 países. Eso no es muy satisfactorio, no es para presentarlo. Sin embargo, este indicador mide 12 pilares, le llaman ellos, ¿verdad? Requerimientos básicos, potenciadores de la eficiencia y factores de innovación y sofisticación. Y dentro de estos 12 hay uno que se llama desarrollo del mercado financiero. Entonces yo me voy a referir a este en particular, porque de estar en el puesto 84 como competitividad global, resulta que como en el pilar de desarrollo del mercado financiero estamos en la posición 18. No es mala, ¿verdad? Por lo menos iríamos al Mundial de Fútbol, pues ahora son 24 equipos, ¿verdad? Entonces, y si nos comparamos en este en particular, aquí hay una gráfica que nos muestra todos los 12 pilares, instituciones, infraestructura, ambiente macroeconómico, salud, educación, y aquí en el 12 desarrollo, aquí esta gráfica nos muestra el posicionamiento de América Latina y el Caribe. Pero en el caso de Guatemala, en el desarrollo del mercado financiero, estamos mejor que el resto de América Latina y el Caribe. Pero dentro de este número 12, vamos a hablar en particular de los componentes de ese número 12. ¿Cómo se compone? En realidad son 144 datos, 114 temas que son los que se evalúan por país, 114. Dentro de eso, el pilar 8 lo vamos a desagregar, y ahí los componentes de ese pilar 8 son la disponibilidad de servicios financieros, asequibilidad, financiamiento detrás del mercado accionario, facilidad de acceder a créditos, disponibilidad de capital en riesgo, solidez del sistema bancario, regulación de la bolsa de valores, índice de derechos legales. Entonces, en el ranking, en el 2015, me voy a referir a la solidez del sistema bancario, de acuerdo con el World Economic Forum. Y estábamos en la posición, en esa época, en la posición 17. En el ranking mundial de 2016-2017 estamos en la 13, y en la 2017-2018 estamos en la 11. Realmente estamos muy bien, no porque lo digamos nosotros, ¿verdad? Sino que es un benchmark, ¿verdad? Estamos comparándonos con otros países. ¿Qué es lo que ha pasado? Si uno mira el comportamiento, la serie histórica, aquí está el desarrollo del mercado financiero desde el 2011 hasta ahora, cómo hemos ido acercándonos a los primeros lugares, ¿verdad? Y lo mismo en solidez, ¿verdad? Estamos en este puesto 11. Hubiéramos pasado a cuartos de final, o sea, ya con esto, así, con el puesto 11. Pero no todo es positivo. El año pasado, Standard & Poor's, una de las 3 principales calificadoras mundiales, nos bajaron la calificación. Y la que nos bajó la calificación fue Standard & Poor's. Está Fitch Rating y está Moody's Investor Service. Estos dos no nos cambiaron la calificación.
En el caso de Moody's estamos en BA1, en el umbral para pasar riesgo de inversión. Estamos en el riesgo especulativo, estamos en la frontera. En el caso de Fitch sí estamos a 2 pasos, pero en el caso de Standard & Poor's estábamos a 2 pasos de ser inversión y nos bajaron a 3 pasos, a BB-. ¿Y a qué se debe eso? Miren, cuando el documento siempre son decenas de páginas de los análisis que se hacen, pero si uno extrae un cuadrito, este cuadrito lo que nos muestra del análisis de Standard & Poor's, esto lo hizo en octubre del año pasado, después de la crisis de agosto-septiembre, donde ya todos sabemos qué pasó ahí, ¿verdad? Entonces, el Standard & Poor's dijo, aquí lo que mide este cuadro es el riesgo de la economía y el riesgo de la industria bancaria. Y entonces los países que están aquí en materia de riesgo bancario son los de mayor riesgo, ¿verdad? Entonces aquí hay unos países, pues ahí está Nigeria, está Ucrania, en el tema de este eje, industria bancaria, los de mayor riesgo. Y en industria y en la economía, el riesgo económico, igual aquí coinciden los dos. Líbano, El Salvador están en este cuadrante, de acuerdo con Standard & Poor's. Y los más seguros, por ejemplo, en industria bancaria es Hong Kong, ¿verdad? Y así están aquí Australia, Guatemala estaba en esta posición, en este cuadrante. En tema financiero no desmejoró, sigue siendo sólido, pero en tema económico desmejoró, se subió a mayor riesgo. ¿Y cuál fue la razón? Guatemala desmejoró pasando del grupo 6 al 7 en el riesgo económico derivado de la recurrente inestabilidad política, por falta de acuerdos políticos. Como nos ven afuera es pónganse de acuerdo los chapines, ¿verdad? Y cuando miran que no hay, nosotros podemos tener todos nuestros puntos de vista, pero la percepción afuera de riesgo es, no se pueden poner, como pasó ahorita en Estados Unidos, no se pueden poner de acuerdo en el Senado para poder establecer un presupuesto en Estados Unidos. Entonces Guatemala tampoco aprobó un presupuesto, entonces la percepción afuera es que no hay acuerdo político. Haya razón o no haya razón para no aprobar lo que había, es otra cosa, pero las percepciones son las percepciones y en economía a veces se vuelve realidad. Entonces, ¿de qué estamos hablando? La Superintendencia de Bancos supervisa 102 instituciones, esas son las supervisadas. La IBE controla, o pretendemos controlar, supervisamos 2.506 personas obligadas. Ahí hay de todo. Son todos los que tienen obligación de que su industria, su comercio, su actividad económica no sea usada para lavar dinero. Ahí hay de todo tipo de actividades. Y ahí son 2.506 personas obligadas, empresas básicamente. Y el total de lo que se supervisa en entidades supervisadas suma en activos 486,000 millones de quetzales. Eso equivale al 87% del producto. ¿Cómo está el sistema bancario? El sistema bancario y financiero en diciembre del año pasado tenía, para atender al público, según el INE, el año pasado estábamos en 16.9 millones de habitantes. Hoy vamos a ver realmente cuántos somos, ¿verdad? Porque vamos a hacer el censo, está en ese proceso de elaborar el censo. Pero la estimación era de los cuales la población adulta son 9.3 millones y el total de puntos de acceso para servicios bancarios y financieros son 16.170. Y este ha sido el crecimiento en agencias, en agentes, en ATMs, cajeros hay 3.960. En total, digamos, el incremento fue el 13.2%, y aquí está el total de entidades. Entonces hay un proceso de inclusión financiera, cada vez hay más cerca de las personas la posibilidad de tener acceso a un sistema, a servicios financieros. ¿Qué ha pasado con el sistema financiero? El sistema financiero lo que ha pasado es cómo se ha financiado, cómo se financia. Al 31 de diciembre del 2017, los pasivos, o sea, las obligaciones financieras de las entidades bancarias, representan 308,000 millones y crecieron en 6.4%, mientras que el capital del sistema bancario y financiero es 32,000 millones y creció un 9.5%. Esto que financió los activos que se situaron en 340,000 millones, crecieron en un 6.7%. De los activos,
El 53.6% obviamente es cartera. Es la cartera de créditos, porque es la función intermediadora de la banca y es su principal activo, que representa este porcentaje. Las inversiones 27.4%, disponibilidades 15% y otros. Esto de créditos, el 55.9% del crédito está orientado al sector empresarial mayor, el 27.7% al consumo, ¿verdad? Y luego hay un 9.3% empresarial menor, vivienda y microcrédito. ¿Cómo ha estado el comportamiento histórico de esa cartera, de la inversión? El comportamiento de la cartera desde el 2012 hasta el 2017. Esa cartera ya suma 187.5 millardos y estuvo creciendo en este ritmo. El año pasado creció en 2.4%. Pero hay que tomar en cuenta que eso es quetzalizado y como el tipo de cambio bajó, entonces también bajó el valor de los activos en quetzales. Entonces uno puede observar acá que con un tipo de cambio en el 2013 de 7.84 y 7.60, 7.63, 7.52 y el año pasado terminó en 7.34. Entonces la cartera en moneda extranjera decreció si uno le aplica la quetzalización, pero en realidad en dólares creció 2%, ¿verdad? Sin embargo, estuvo creciendo en los últimos 5 años al 13%, ¿verdad? Y en el caso de la moneda, en moneda nacional, había estado creciendo al 10.4% y creció en 4.5%. Esos es, digamos, los resultados en cartera del año 2017. Luego tenemos el pasivo, las obligaciones depositarias, cómo se está comportando los depósitos de la banca. Entonces aquí podemos observar que el año pasado, digamos, si uno lo ve, la variación en moneda extranjera fue virtualmente cero, pero también afectada por el tipo de cambio. Si uno lo ajusta en dólares, aunque quetzalizado se volvió cero, porque bajó el tipo de cambio a 7.34, si lo pone en términos real de constantes, uno le saldría creciendo 2.5 los depósitos en moneda extranjera y 8.4 en moneda nacional, con un promedio de 6.3. Digamos que ese es ese comportamiento. Hay otra fuente de financiamiento, que son las líneas de crédito del exterior. Entonces, también las líneas de crédito del exterior, desde el 2012 para acá, han ido creciendo. Las posibilidades que tiene Guatemala a través de la banca internacional de obtener líneas de crédito. Y eso se ha mantenido constante. Esto es lo que ya se ha utilizado, 5.541 millones de dólares, y todavía hay márgenes por utilizar, disponibilidad de 1.494. El año pasado creció en un 6.5%. En síntesis, los principales indicadores de la banca guatemalteca nos dicen la liquidez inmediata es 20.1%, la mediata 46%, la morosidad creció porque ha habido un ajuste en parte de supervisión, parte el proceso que ha habido en el país de depuración y mejora institucional y económica con la lucha contra la corrupción y contra la impunidad. Eso ha ayudado también a que se transparenten y se aclaren muchos temas. Esta es una mora más ajustada a la realidad y la cobertura sigue siendo arriba del 100% de los créditos vencidos, pero se han tenido que usar esas reservas por parte de los bancos porque se les ha obligado y ellos han tomado medidas también precautorias de ir reconociendo ese deterioro de cartera en cuanto a la morosidad. El capital subió, está en 14.7%, sociedades financieras y offshore. El patrimonio respecto a activos es 9.4%, el patrimonio sobre cartera es 17%, el patrimonio sobre captación es 12.6%, el ROE, o sea, el rendimiento, la rentabilidad sobre el capital 17.6% y sobre activos 1.7%. Y entonces, aquí voy a ir un poco porque estoy viendo el reloj, de este lado me tienen el reloj, tengo que estar volteando. Entonces, acá está, digamos, el tema de la liquidez, que ya vimos que hay una buena liquidez en general, bancos, sociedades y offshore, tanto inmediata como la que se puede convertir en liquidez a través de operaciones de colocación en bolsa o de operaciones interbancarias. En cuanto a la cobertura de reservas, vemos que se ha mantenido arriba del 100% la cartera vencida. Hay unas suficientes reservas, pero en el último tiempo, desde el 2015 para acá, ha tenido que usarse una parte de eso, ¿verdad? Porque se ha ido asincerando el tema en virtud del proceso de transformación del país para mejora, que es a través de la lucha contra la corrupción y la impunidad. Porque algunas actividades económicas estaban vinculadas con esto, ¿verdad?
y que todos conocemos. Igual la cartera vencida, que estaba más o menos en 1.9 cuando empezó este proceso, ahora está en 2.3, o sea, la morosidad. Luego, el índice de adecuación de capital, pues ya vimos que en la banca es 14.7, lo que requiere la ley es 10%, y según Basilea 1 y 2 es 8. Ya vamos a hablar de que vamos para Basilea 3, que requiere un mayor capital, pero actualmente está por encima del requerimiento legal. Las utilidades de las instituciones bancarias se han comportado de esta manera desde 2012, 4.811 antes de impuestos, ¿verdad? Y han tenido un crecimiento, digamos, de 11.7, bancos 13, sociedades financieras 2 y offshore. Los offshore van tendiendo a desaparecer, ¿verdad? Somos casi el único país que tiene offshore, ¿verdad? Ya ese es un resabio, digamos, que solito él, cuando hicimos la reforma de la ley del 2012, ya le pusimos un montón de limitaciones que ya no, con los propósitos que se hizo, y con la reforma de la ley de la SAT también logramos que ya no sea un refugio fiscal, sino que ya se puede acceder a la información, que habían sido algunas de las razones de ese sistema. Luego hablemos de la regulación en Guatemala. Ya cerramos el círculo completo. En el 2002 se hizo la ley de bancos y grupos financieros y Guatemala se había quedado rezagado en normativa, en regulación, porque ahí estaban previstas algunas regulaciones, no se habían emitido. El año pasado emitimos las que nos faltaban, que ahí tenemos la de riesgo operacional, la de riesgo de mercado y una muy importante que es la de riesgo corporativo. Pero ya se cerró el círculo de riesgo de crédito, de liquidez, riesgo cambiario crediticio, tecnológico, operacional y de mercado. Son resoluciones. Ahora estamos dando la segunda vuelta. Estamos trabajando ya en actualizar la de riesgo crediticio, ¿verdad? Que este año esperamos terminar. Ahora, para proteger el dinero de los guatemaltecos que está asignado a la banca, que son las fuentes de financiamiento de las actividades económicas a través de la intermediación financiera, es importante tener una red de protección, y Guatemala tiene su red, y esa red está integrada por una buena normativa que tiene que ser prudencial, tiene que ser moderna, tiene que tener una buena supervisión macroprudencial, microprudencial y una supervisión enfocada en los riesgos, una buena inteligencia financiera a través de la prevención del lavado de dinero, financiamiento del terrorismo, y lo que es lo que son actividades que se le llama pues de destrucción masiva, ¿verdad? Todo lo que puede ser eso. Un buen sistema de liquidez y eficiencia patrimonial a través de planes de regularización, todo eso lo tienen nuestras leyes guatemaltecas y se aplica. Se ha aplicado y se seguirá aplicando. Un valor de mercados de valores interbancarios rápido, realmente todos ustedes que están en banca saben que eso funciona en tiempo real. Y la función del Banco Guatemala como prestamista de última instancia. Me voy a saltar esto porque esto no lo tiene nuestra ley, ¿verdad? Es lo que le falta. Entonces tenemos un seguro de depósito, como todo seguro se usa hasta que uno le pasa el siniestro, ¿verdad? Entonces cuando uno choca, cuando uno se muere le paga el seguro de vida, cuando uno choca le cambian el carro, se lo arreglan, pero tiene uno que morirse para que le pague el seguro de vida. Entonces el seguro de depósitos es cuando el banco desapareció, ¿verdad? No son seguros de depósitos que se pagan cuando el banco sigue funcionando. Tenemos, y cuando el banco cierra, entonces entramos a una resolución, que es la Junta de Exclusión de Activos y Pasivos, y ahí tenemos varios casos. El Banco del Café, el Banco de Comercio, son los que ya se les aplicó la nueva ley del 2002. Sin embargo, en el proceso de actualización de la ley de 2002, estaba de moda, en realidad había una ley de intervención bancaria, era el decreto 772. En 1994 estaba de moda lo del consenso en Washington y que los bancos son como ferreterías y que no solo tienen una licencia y operan. Yo estuve en Argentina en esos tiempos y había anuncios, estaban quebrando como unos 50 bancos bajo liquidación porque no había supervisión, ¿verdad? Entonces, en la prensa decía un anuncio, decía, se busca liquidador de banco, y guardé el recorte y después ya no lo encontré, porque es algo inusual, ¿verdad? Que tengan que buscarse así. Eran tantos los que quebraban porque no había regulación ni supervisión. Era el tema de las libres. Bueno, pero Guatemala también se puso de moda. Entonces el Congreso, unos diputados decidieron eliminar el 772. Y como estaba de moda ese enfoque de dejar hacer, dejar pasar, entonces cuando se hizo la ley en el 2002, ya nos estableció un régimen para poder intervenir un banco, se llama banco abierto.
Es un banco que está sano, pero que circunstancias especiales, extraordinarias, adversas. Por ejemplo, pasó en Honduras nosotros no sabemos, el fin de semana nos trajo una noticia de lo que pasó en Estados Unidos con un ex político o político guatemalteco. Eso no lo sabemos acá. En Honduras no sabían que el Banco Continental iba a estar afectado por la lista OFAC de la noche a la mañana, y un banco puede caerse a pesar de que tenga buena liquidez, buena solvencia, buena solidez, buena rentabilidad, y se cae. Y en Guatemala los bancos o están vivos o están muertos. Le quitamos el mecanismo de intervención a banco abierto. Todos los demás países del mundo lo tienen. Entonces esto es lo que está en el Congreso, que es la iniciativa 5157. Ya se dictaminó favorablemente por la Comisión de Economía, ya pasó por el primer debate, segundo debate, está en tercer debate, aprobación por artículos. La idea es que lo tenga la ley. Esperamos que nunca lo usemos. Pero si no lo tenemos y lo tenemos que usar, ahí sí va a haber problemas, porque un banco sistémico no lo pueden absorber otros bancos, ¿verdad? Tiene que entrar el Estado y ese es a intervenirlo para que siga funcionando, independientemente de que todos los responsables vayan a responder ante las autoridades penales o lo que corresponda por su responsabilidad, pero los depositantes no son los que tienen por qué pagar las consecuencias de esa conducta. Eso es un tema entonces a eso se refiere estas leyes pendientes, la ley 5157, que es esta que mencioné, y hay otro proyecto que está engavetado en alguna gaveta que más o menos sabemos dónde está porque se perdió hace como 4 o 5 años, que es la ley de mercado de valores. Un país que no tiene una ley moderna de mercado de valores no puede democratizar el capital. Es necesario democratizar el capital en este país, y ahí está engavetado en el Ministerio de Economía o por ahí. Hay que avanzar en que un país, somos el único país, igual que la ley de competencia, ¿verdad? El único país de América que no tiene una ley de competencia, y queremos modernizarnos, queremos ser capitalistas, queremos ser economía de mercado, pero no queremos las reglas. Entonces, esto también anda por ahí, que es otro proyecto de ley que es importante avanzar. Los desafíos. Estamos en los desafíos, pues, administración de riesgos, hay que avanzar en la actualización del riesgo crediticio, que ya les mencioné, el riesgo de país y riesgo de transferencia, las concentraciones, el riesgo operacional, el riesgo de mercado, que esto ya salimos, y luego algunas operaciones que están aquí mencionadas de normativa prudencial, lo que es la supervisión consolidada y transfronteriza. Hoy día están totalmente interconectadas las actividades. Y vamos hacia Basilea III. Basilea III tenemos que estar en el 2019. Cuando empezó era lejísimos el 2019. Ahora estamos al año antes del 2019. Y Guatemala, por eso necesitamos que salga la ley del Congreso. Ahí están las condiciones para poder modificar el capital de los bancos. A lo mejor por eso no ha salido, pero se supone que hablamos con todo, de que el país no se puede quedar atrás en esa materia. Y hay consenso. Los demás países centroamericanos ya todos han ido actualizando su legislación para estar acordes a Basilea III, que es el aumento de capital, de acuerdo con estos nuevos criterios. Hay un proceso de gradualidad para hacer eso. Y también Centroamérica. Ahora voy a ver cómo voy. Como empecé con las calificaciones de riesgo, ahora vamos a hablar de calificaciones de riesgo de Centroamérica. Entonces uno mira aquí los países: Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Dominicana y Colombia. Esos son los países que integramos el Consejo Centroamericano de Superintendentes de Bancos, Seguros y otras instituciones financieras. Actualmente la presidencia de ese consejo la tiene Guatemala. Entonces tenemos una responsabilidad mayor de no solo pensar en nuestro país, sino que pensar en la región. Y estas son las calificaciones que tenemos. No me voy a detener en eso. Moody's nos tiene así: en el caso de Guatemala BA1, El Salvador está en CA1, Standard & Poor's, y así, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Standard & Poor's y Fitch, que son las 3 principales calificadoras de riesgos de crédito soberano, de riesgo soberano. Y el último que acaba de salir es del 17 de enero, este fue Fitch. Entonces Fitch aquí, en el caso de Guatemala, de una perspectiva negativa nos pasó a una estable, es una mejora, ¿verdad? Y así están los demás países, de estable a estable. Costa Rica pasó a negativa, de Panamá pasó a estable, y en Colombia negativa, negativa, dentro de la calificación que ya tienen. Ahora,
Profundización financiera. Guatemala no está tan bien, otros países están más avanzados. Si uno hace el análisis del indicador de profundización financiera, uno puede observar, digamos, el PIB de cada uno de los países. Cerca de 80,000 millones de dólares Guatemala, Honduras 22,000, Dominicana 74,000, Nicaragua 14,000, 58,000 Costa Rica, 59,000 Panamá y El Salvador 27,000. En el caso de Guatemala, su profundización financiera y la población, ¿verdad?, es de 31%. Honduras es 48%, Dominicana es 23%, Nicaragua es 34%, Costa Rica 51%, Panamá 86% y El Salvador 42%. Si miramos las economías, la más grande es la de Guatemala, que equivale al 22%, 22.8%, pero luego está Dominicana, que es 22.4%, Panamá 17% y casi igual es Costa Rica. Después sigue El Salvador, Honduras y Nicaragua. En cuanto al número de bancos y activos, en Guatemala tenemos 18 bancos con 41.8 millardos de activos de dólares, en Honduras 17 con 17.2 millardos de activos, Dominicana son 19 bancos con 29.9 millardos, Costa Rica 16 bancos con 45.4 millardos, Panamá 49 bancos, 66.2 millardos, Nicaragua 7 bancos con 7.7 millardos y El Salvador 14 bancos con 17.2. Esa es, digamos, la dimensión de la banca. Si uno analiza todos los países en términos de liquidez, cartera, ROE y solvencia. Entonces aquí podemos ir observando la calidad de las carteras, ¿verdad?, y lo que es la liquidez. Aquí está, pues aquí circulamos Guatemala, pero aquí están todos los países. Este es un foro regional, entonces aquí están todos los países. El ROE de Guatemala y la solvencia de Guatemala respecto de patrimonio, respecto a activos totales. Y lo mismo pasa con el tamaño del sistema. El tamaño del sistema financiero por captaciones, el más grande es Panamá, pero después sigue Guatemala. Y en cuanto al crecimiento interanual, que es este bocadillo, es que lo que pasó el año pasado. Después sigue Costa Rica, Dominicana, así. En cuanto a patrimonio, Panamá es el que tiene más patrimonio, y Costa Rica, Guatemala, República Dominicana, etcétera, ¿verdad? El crecimiento interanual lo dicen estos bocadillos. Y luego el activo. Panamá es el mayor, Costa Rica, Guatemala, etcétera, con ese crecimiento interanual. Y en el caso del crédito también, Panamá, Costa Rica, Guatemala, etcétera. Pero son grupos financieros, ahora ya no son bancos individuales, ahora son redes que están integrados y que forman 12 grupos financieros que son supervisados. Y esos 12 grupos financieros están ubicados en toda la región centroamericana. Y aquí podemos observar que estos 12 grupos, Promérica, Ficosa, Banco Azteca, BAC, ¿verdad?, la FICE, está, vamos a ver, Scotiabank, que está aquí en El Salvador también, Banco GIT, Banco Industrial, etcétera. Suman 264,000 millones de dólares. Eso es lo que representan esos 12 grupos en la región centroamericana. Ahora, ¿cuáles son las tendencias? Eso es hasta hoy, pero de aquí para adelante, ¿cómo vamos? Y como para adelante tenemos que tratar de ver en esa bola de cristal, de ver por dónde van las cosas. Y uno de los principales desafíos que tiene la banca regional y mundial, diría yo, es el tema del fintech. Y es la cooperación del trabajo entre los tecnólogos, normalmente millennials, y los servicios bancarios. Pero los servicios bancarios no dados por banqueros tradicionales, sino que por cualquier otro menos banqueros tradicionales. Entonces, aquí hay una encuesta que la forma de hacer negocios va a cambiar. Y aquí tenemos de la banca tradicional a la banca por internet, a la banca móvil y a la banca digital. Ese es el proceso que estamos siguiendo con una velocidad impresionante. Y si lo vemos, vemos algunos conceptos como el manejo de macrodatos y las analíticas, que es parte de la inteligencia artificial aplicada a estos temas. Luego el uso de los móviles y sus aplicaciones, las APPs famosas, ¿verdad?, la interfase de programación de aplicaciones y plataformas abiertas, el cómputo en la nube, la economía colaborativa, las criptomonedas y cadenas de bloques, el aprendizaje automatizado y otras. Le preguntaron, aquí estas son, todas las fuentes son el BID, en este caso es Money Summit de México, se le preguntó para la región y el Mesoamérica, digamos, ¿qué es lo que quisiera la gente en el futuro? Los jóvenes, Guatemala es un país de jóvenes, la gente ya no quiere ir a una agencia bancaria.
No, esos son cuentos, es para los viejitos, para que van a hacer cola, porque no tienen nada que hacer, pero yo quiero aquí en el celular hacer todas las operaciones y no quiero ni conocer la sede del banco. Y entonces el 58% quiere banca digital, no quiere saber del banco tradicional. 24% todavía cara a cara y el 18% telefónica, pero este es un cambio sustancial en el mercado y en el futuro. Hay un tema importantísimo, es cuando hablamos de la democratización, como hablamos de la democratización del capital, también hay que hablar de la democratización de los servicios bancarios y financieros. Y a eso se le llama inclusión financiera. La inclusión financiera es llevarle a todos, los que quieran y puedan, pero más que quieran, porque a veces no pueden, y es servicios bancarios, financieros, seguros, etcétera, a toda la población. Y ahora es muy fácil, porque el que tiene un teléfono tiene acceso a un sistema informático, y si tiene un sistema informático tiene acceso a servicios, siempre que se los pongamos a la disposición. Eso implica acceso, implica educación, porque si no se van a sobreendeudar y van a usar mal, y implica una cosa que nos falta, que es protección al usuario de los servicios financieros. Aquí hay un impulso internacional de Naciones Unidas, son parte de los objetivos que para el 2015, que fueron emitidos en el 2015, pero van para el desarrollo sostenible, los estándares internacionales del Banco Internacional de Pagos, la Alianza para la Inclusión Financiera AFI, y en el caso de Findex, del Banco Mundial, cuando uno habla de inclusión financiera, en el mundo el acceso a cuentas de transacción bancaria y financiera hay un 61.5%, Latinoamérica está en este nivel, los países de ingreso bajo medio, donde está Guatemala, es 42.7%, Guatemala está en un 41.3%, más arriba de todos estos, bueno, no todos, Panamá está más arriba, pero, y Costa Rica está más alto, pero es porque en Guatemala los celulares hay más celulares que personas, ¿verdad? Y eso ha coadyuvado. Falta mucho todavía por hacer, pero por ahí va la tendencia. Riesgos a nivel mundial. Y aquí me voy a basar en el Foro Económico Mundial 2018, los riesgos globales. Hay que saber qué es el riesgo global para después caer en el riesgo particular. En el riesgo global, los eventos extremos causados por el clima. Estos son el principal riesgo según el Foro Económico Mundial. Y están identificados acá. Primero, eventos climáticos extremos. Segundo, desastres naturales. Tercero, fallas en la mitigación y adaptación al cambio climático. Cuarto, crisis de agua. Y quinto, ataques cibernéticos. Esto es nuevo. El ransom, digamos. ¿Se recuerdan que hubo decenas de miles de computadoras que fueron atacadas el año pasado y tuvieron que pagar $300 por computadorcita en el mundo, ¿verdad?, para liberar su información, ¿verdad? Le secuestraron la información. Y eso atacó Inglaterra, Francia, atacó Estados Unidos, atacó Argentina, no tiene fronteras. Ese es uno de los riesgos mundiales. Pero también preguntémosle a las aseguradoras, ¿verdad? Y entonces los principales riesgos financieros, de los servicios financieros, ellos dicen, miren, ellos sí ponen del puesto 2 pasó al puesto 1, del 2017 al 2018, la tendencia es más riesgo. ¿Cuál? Ataques cibernéticos, cambios en la legislación y regulación, que ahí tiene que ver cambio de gobierno, sanciones económicas, proteccionismo, tenemos un riesgo de proteccionismo, Brexit, desintegración de la zona euro. Esto, mercados desarrollados, volatilidad, nuevos competidores, intensificación de la competencia, algo de lo que habíamos hablado por el fintech, por ejemplo, la interrupción de negocios por el rompimiento de cadenas de suministros, ese es un riesgo nuevo, y nuevas tecnologías que impactan en la interconectividad, inteligencia artificial, la impresión 3D y los drones. Son los 5 riesgos, digamos, que se miden acá. A nivel de la región es Latinoamérica y el Caribe. Entonces, lo que nos dice el Banco Mundial sobre las perspectivas económicas mundiales 2018, el primero en la incertidumbre política en países como Brasil, Guatemala y Perú, que podrían frenar el crecimiento. Las perturbaciones generadas por desastres naturales, otra vez. Efectos secundarios negativos provenientes de alteraciones en los mercados financieros internacionales. El aumento del proteccionismo comercial de Estados Unidos y un mayor deterioro de las condiciones fiscales de cada país. Estos son, digamos, los riesgos que nos señala el Banco Mundial. Ahora, para desafíos para la región, propiamente para Centroamérica, pero algunos se aplican también para la región más amplia de toda América Latina.
nosotros tenemos unos desafíos. Y esos desafíos son estos. Tenemos que pasar de la supervisión local a la supervisión, que hemos avanzado bastante, pero nos falta muchísimo, porque no tenemos regímenes y regulaciones transnacionales, digamos, supranacionales, sino que cada paísito tiene su legislación y a veces son incompatibles. Entonces necesitamos ir hacia vernos como comunidad, como una comunidad centroamericana, una región, para hacer realizar supervisión consolidada y transfronteriza. Luego avanzar en la implementación de Basilea III y Solvencia II, que es en el campo de seguros. Promover la supervisión macroprudencial, ampliar el perímetro de regulación y supervisión, avanzar en el control de los riesgos de lavado de dinero y avanzar en la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera. Para la industria, todo esto tiene que ver con la industria, pero para la industria como competidores, las nuevas tecnologías. Ese es un competidor inmediato, ya está aquí. No les quise poner aquí los que ya están prestando servicios para no asustarlos mucho, pero hay países donde esto se ha generalizado. Entonces, este es el futuro, la gestión proactiva de riesgos de capital y su regulación, la flexibilidad y eficiencia operativa, centrar el modelo de negocio ya en el cliente. Esto es de Procter es Money Summit y creo que es Pricewaterhouse. Y tenemos desafíos para los reguladores. Supervisión consolidada y transfronteriza es uno de los principales problemas que estamos afrontando. Lo vamos avanzando. Se ha mejorado, se ha avanzado, pero nos falta. Porque las legislaciones no están hechas en visión regional. Y entonces ahí tenemos todos los grupos, ¿verdad?, que están en la región, y en el ámbito del Consejo Centroamericano de Superintendentes de Seguros y otras instituciones financieras, que abarca todos estos países y Dominicana, entonces cada mes tenemos una reunión virtual, desde el año pasado. Tenemos una reunión permanente entre superintendentes, una muy coloquial, pero sobre todo muy efectiva, porque es comunicación instantánea. Nos vemos las caras y nos llamamos cuando hace falta, ¿verdad? Nos vemos las caras virtualmente, ¿verdad? Luego, los colegios de supervisores. Aquí lo que usamos es un comité de enlace, donde técnicamente hay una plataforma de comunicación en tiempo real entre todos los superintendentes. Los colegios de supervisores, entre 2011 y 2017, ya hicimos 3 colegios de grupos regionales, pero ya ha habido 21 colegios de supervisores. Hay que recordar, los colegios de supervisores todos los supervisores nos juntamos y los bancos que son regionales los miramos simultáneamente con el banco. Entonces, aquí en Guatemala hay 3 bancos colombianos, por decir algo, que tienen mucha influencia y mucha inversión. Entonces, tenemos que verlos en conjunto y nos compartimos la información entre superintendentes. Luego, el tema de lo que ya les había comentado, el desafío para reguladores de la región, para los supervisores reguladores, es pasar de Basilea II a Basilea III, con los 3 pilares, y de solvencia. La ruta 2017-2019 del Consejo Centroamericano, que esta es la ruta de Guatemala, porque nosotros somos los presidentes en este periodo, pero somos todos los superintendentes. Y eso habla del riesgo de crédito, cambiar un poquito, fortalecer este tema, seguimiento de los requerimientos de liquidez y gestión de riesgos, fortalecer los criterios de una supervisión más efectiva, el riesgo sistémico y cumplir con Basilea III. ¿Cuáles son las ventajas de tener esto? Pues lo primero es que contribuye a orientar a los bancos a las mejores prácticas. La legislación es una cosa y siempre está un poco retrasada, pero la banca guatemalteca y la banca centroamericana ha estado dispuesta a dar más allá de lo que la ley le pide. A veces es amistosamente, a veces un poquito con el brazo retorcido, pero entonces los estándares internacionales son los que van marcando la pauta de cada vez ir mejorando. De hecho, Guatemala no estaría en el puesto 11 de solidez patrimonial y bancaria en el 17 si no hubiéramos ido avanzando en ese proceso. Luego tenemos proteger a los depositantes y su dinero, mejorar la calificación de nuestros países en las calificadores, en las benchmarks internacionales, las normas comparables para fines de supervisión transfronteriza, la coordinación y colaboración de supervisores, que es lo que hemos estado haciendo, y que los países avancen en forma coordinada y con los mismos objetivos.
mejorar la imagen de nuestros países en términos internacionales y el sostenimiento, digamos, de la credibilidad de los bancos corresponsales que nos prestan, nos dan remesas, nos manejan el manejo de remesas y también nos manejan el comercio exterior. Entonces, algunos bancos pueden verse perjudicados si la percepción de riesgo es muy alta y el banco extranjero decide ya no seguir trabajando. Ese es el de-risking. Y todo eso para mejores condiciones para financiamiento de la economía del país. Es necesario promover la supervisión macroprudencial para profundizar los mecanismos de intercambio de información. Aquí tenemos lo macro, la coordinación de políticas y las políticas, la capacidad que tengamos nosotros de avanzar de una manera coordinada en toda Centroamérica. Hay una red, esta es una gráfica de lo que nosotros hemos medido de interconectividad que hay entre el sistema bancario de toda la región. Eso significa que si pasa algo en Panamá o pasa algo en Costa Rica, nos puede venir a pegar acá, aunque aquí todo esté tranquilo. Entonces, es un efecto dominó. Entonces, ese modelo de ir identificando la interconectividad nos ha ido permitiendo conocer qué pasa. Todavía nos falta la legislación suficiente para poder obligar a que en todos los países se utilicen mecanismos de mitigación de esos riesgos. Luego, ¿qué es lo que hablo de la gestión de supervisión basada en riesgo? ¿Verdad? Aquí hay un tema nuevo, que es RegTech. Es tanta la regulación y los costos de regulación que también, así como está el FinTech, está InsurTech, que tiene que ver con Insurance Technology, también está RegTech, que es regulación y tecnología. Es empresas que le brindan el servicio a las entidades financieras de cumplimiento de todo lo que exigen los supervisores y los reguladores. Entonces eso se está haciendo un outsourcing de eso también, ¿verdad? Es una tendencia que es esto que es recto. Bueno, tenemos también un desafío. La ubicación de Centroamérica no la podemos cambiar. Somos el paso de una serie de actividades. Tenemos una ubicación geográfica envidiable para la economía, ¿verdad? Pero también somos la puerta para muchos asuntos que tienen que ver con los ilícitos, especialmente el narcotráfico. Algunos dicen que pasan aquí 2.000 toneladas de estupefacientes y en Nueva York dicen que vale 100 millones la tonelada, ya en el mercado menudeo. Claro, va subiendo exponencialmente el precio, ¿verdad? El precio se va yendo para arriba, para arriba. Aquí vale mucho menos, pero tiene que regresar el dinero porque hay que pagar el origen de esa producción. Y entonces, tenemos que fortalecer nuestras capacidades de prevención y combate al lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y prevención digamos, lo que son la proliferación de armas de destrucción masiva. Eso implica estos temas que estamos trabajando en Centroamérica: la evaluación nacional de riesgos, el mecanismo de intercambio de información, un sistema común de información de personas expuestas políticamente, que no solo sea por país, sino que sea regional, manuales de supervisiones que sean armonizados. El manejo en Guatemala tenemos ahora un sistema instantáneo de las líneas de los listados de Naciones Unidas sobre terrorismo. Entonces, cuando Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad, incorpora a alguien como entra inmediatamente a un sistema y lo consultan todos los días los bancos para congelar los activos o si aparece alguna cuenta o algún crédito, alguna actividad de esos. Igual tenemos que hacer con OFAC y otros. Estamos viendo ahora otros que no les puedo comentar todavía, pero estamos avanzando en ese proceso. Ustedes saben que ahora, desde hace 2 años, Guatemala instituyó algo que ahora es modelo, y es que también se tiene como PEPs, solo que se les llama personas que son proveedores y contratistas del Estado. Entonces ellos también están registrados por el nivel de corrupción que es una fuente. Entonces ahora en los bancos se lleva un control de ellos también. Cuando usted abre en su cuenta, tienen que decir si son contratistas o proveedores del Estado, y si hacen operaciones arriba de 900,000 quetzales, automáticamente entra un protocolo adicional en los bancos para prevenir. Pero eso es para adelante, vaya, todo lo que pasó no lo podíamos. Y investigaciones conjuntas, capacitación, regulación de beneficiarios finales. Esto es muy importante porque se esconden los beneficiarios finales en estructuras de holding en las islas y en paraísos fiscales y paraísos financieros, y plan de comunidad. Y estamos trabajando mucho con México y con Estados Unidos en ese proceso.
Ya les dije, es importante que el país avance en la inclusión financiera para democratizar el acceso a los servicios con acceso, uso, calidad e impacto. Esto ya me lo mencioné. Y eso es lo que yo tenía y logré cumplir con los 50 minutos me dieron y ocupé 45 minutos exactos porque faltan 3 segundos. Muchas gracias por su paciencia.